Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, unió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. ¿Quién me va a ayudar a leer? ¿Y quién me va a ayudar a leer? ¿Usted? Venga por acá. Queridísimos hermanos, nosotros no teníamos preparado este evangelio. Dios ya lo tenía preparado para nosotros. La iglesia ya no lo tenía preparado para el comienzo de este retiro. Tan hermoso como comienza el evangelio, es el evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Tan hermoso que si usted y yo tenemos una chispa de fe, podemos darnos cuenta que Dios nos habla, y no como muchos dicen, es que Dios me habla y todo lo que me llega a la mente es porque Dios me lo dice. No, no significa eso simplemente. Dios nos habla a través de su palabra, siempre y cuando querramos escucharle. Acerque. 10:25 de San Lucas. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Ahí está el por qué ustedes están
con el deseo de hacer estos ejercicios espirituales. Porque la misma interrogante que tenía el maestro de la ley, y actualmente ustedes sacerdotes y yo somos los maestros de la ley. ¿En quién está confiada la ley de Dios? Los mandatos de Dios, la palabra de Dios. ¿No está en manos de ustedes y en manos mías? Pues somos los nuevos maestros de la ley. Pero este maestro de la ley le hace la pregunta al Señor. La pregunta clave de los ejercicios espirituales. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Apreciadísimos hermanos sacerdotes, si ese no es el deseo de ustedes, tener la vida eterna, se montaron en el autobús que no era. Se equivocaron, se perdieron de camino, deberían estar en otra profesión, haciendo otra cosa. Porque realmente lo que nos debe mover a nosotros es la vida eterna, el reino de los cielos. Pues le servimos a Dios y Dios nos da como herencia la vida eterna y tenemos que buscar la vida eterna. El sacerdote que busque esta vida terrenal y no tenga la mirada puesta en la vida eterna, se equivocó, lo ha perdido todo. Más le valdría no haber nacido. ¿Para qué ser sacerdote? Pero Jesús, que conoce los pensamientos de ustedes, los míos, y Jesús que nos quiere llevar hacia la vida eterna y que nos ofrece el paraíso, que para muchas personas es una tontería, que para muchas personas no vale la pena, que eso es un mito, una leyenda, eso pasó de moda, eso es para los tontos que crean eso. Sin embargo, Jesucristo hoy nos propone a usted y a mí la vida eterna. Y Él mismo se lanza la pregunta, y a través del maestro de la ley, ¿y qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Dónde está la clave? Queridos sacerdotes, vean que Jesucristo, que es Dios, que es el Señor, que lo sabe todo, que es el Maestro, que es el camino, la verdad y la vida, no nos dice otra cosa. Nos dice lo que Él bien sabe que va a ayudarnos a nosotros a tener la vida eterna. ¿Cuál es la respuesta sencilla pero diciente de Cristo? ¿Cómo un sacerdote maestro de la ley puede tener la vida eterna? ¿Cómo un obispo puede tener la vida eterna? Hoy cuando también celebramos a Dionisio, obispo que predicó el Evangelio y lo selló con su vida, derramando su sangre por lo que creía. ¿Y qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? No lo voy a decir yo. Si lo digo yo, ¿qué se ha creído ese cura? Si lo digo yo, es uno más, es un simple mortal. Si lo dice Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos quedan dos opciones. Una, o lo creemos o no lo creemos. Si lo creemos, comenzamos a practicarlo. Si no lo creemos, nunca lo vamos a practicar, nos vamos a morir y vamos a perder la vida eterna. Y yo, sacerdote del Dios Altísimo, como ustedes, simplemente quiero vivir esta reflexión y que ustedes también la vivan para que todos lleguemos a la vida eterna. Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Respuesta, atención. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Jesucristo respondió, ¿qué es lo que está escrito en las Escrituras? Listo. Esas Escrituras que usted y yo tenemos por allá guardadas en una biblioteca, que no las leemos, esas son las que producen
en usted y en mí, el deseo de la vida eterna, pero además son las que nos indica el camino a la vida eterna, es la que hace que todos nosotros podamos alcanzar la vida eterna haciendo exactamente lo que el Señor quiere. Pero ¿cómo vamos a saber lo que el Señor quiere? En las Sagradas Escrituras. Ustedes lo saben. Normalmente el hombre vive en el plano natural, el plano humano, del común de los mortales. Pero hay un plano sobrenatural, que es la vida del Espíritu, y que comienza cuando Dios nos revela lo que nosotros no sabíamos, lo que no alcanza nuestro cerebro. Y por eso Dios lo revela en su palabra y nos dice exactamente lo que tenemos que hacer para ganar la vida eterna. Cuando el maestro de la ley le dice al Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? El Señor le dice sencillo, ¿qué está escrito en las Escrituras? Y el maestro de la ley se había acercado muchas veces, como ustedes y yo, a las Sagradas Escrituras. A lo mejor para preparar la homilía, o a lo mejor para estudiar algunos textos que el teólogo tal dijo, o fulano dijo. Pero Jesucristo hoy nos exige un poquito más. ¿Qué está escrito? Repita, si quiere desde el 25. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? Subrayen la palabra, ¿qué lees en ella? ¿Qué está pidiendo Dios? Que leamos las Escrituras. ¿Cuál es el error y el defecto o la crisis mundial de la iglesia hoy día en pleno siglo XXI? La ausencia de hacerle caso a Cristo. ¿Qué lees en ella? Y si Jesús nos dice, ¿qué lees en ella a los obispos y a los sacerdotes? La respuesta mayoritaria será nada o poco. Sí hay quienes la leen, pero pocos. ¿Qué lees en ella, sacerdote? ¿Qué lees en ella en el día? No puede pasar un día sin leer las Escrituras. Eso no, en el Evangelio, eso no se puede concebir en un sacerdote. ¿Qué lees en ella? Podemos caer en el error, queridos hermanos sacerdotes, de leer muchos libros de filología y teología. Y Jesús nos dice, ¿qué lees de los teólogos julanos o de los filósofos sultanos? No estoy en contra de eso, estoy en contra de que se le dé más importancia a eso que a la palabra de Dios. De eso sí estoy en contra. ¿Qué lees en ella? Si hoy Jesús nos pregunta, ¿qué lees en ella? Seríamos capaces de decir, todos los días leo esto o esto. Llevo una lectura continua de la palabra, le doy importancia a la palabra. ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué respuesta le da Jesús? Jesús le dijo, excelente respuesta. Excelente respuesta. Ahora oigan lo sencillo. Haz eso y vivirás. Punto. He dicho caso cerrado. No se hable más. En eso gira este retiro. Si podríamos decir, ya nos podemos ir para la casa, haz eso y vivirás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Leer las Escrituras y hacer lo que allí dice. Punto. ¿Y qué tendremos como premio? La vida eterna. Si el maestro lo explicó de esa manera, ¿cómo hago yo para decir que no es así? Si el maestro nos lo enseñó, ¿por qué no creerlo? O sea, no es que no lo entendamos,
es que no lo creemos. Es que no queremos ponerlo en práctica. Es que andamos dormidos. Es que hay un letargo en los sacerdotes y en los obispos. Hay un letargo en los seminarios. Hay un letargo espiritual. No se quiere leer las Sagradas Escrituras y punto. Así de sencillo. Pero el maestro dice que lees en ella, haz eso y vivirás. ¿Qué nos estamos perdiendo cuando no leemos las Escrituras y cuando no las practicamos? La vida que tanto deseamos para nosotros y para los demás. Ahí está el centro. ¿Se acuerda que San Jerónimo, estos días que recordábamos a San Jerónimo, decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo? Y si eso es verdad, muchos sacerdotes desconocen a Jesucristo. Ustedes y yo a veces nos escandalizamos con la noticia triste de la iglesia en Alemania con los obispos de Alemania, algunos obispos. Y nos preguntamos, ¿y qué le sucedió a esos obispos para estar incluso en contra de lo mandado por Dios? La respuesta es única, no han leído las Escrituras. Yo quisiera que alguno de ustedes hiciera la prueba y fuera y examinara la vida de esos obispos y verán que abandonaron las Sagradas Escrituras. No hay otra opción. Pero ojo, si ustedes y yo no le hacemos caso a Cristo de leer las Escrituras y practicar lo que ahí está escrito, podemos parar en la misma de esos obispos o peor que esos. La crisis más grande que está viviendo en la iglesia actualmente es una crisis de fe, por ausencia de las Sagradas Escrituras. Así de sencillo, así de sencillo. Miren, queridos hermanos, si quieren márquela y ahorita vuelve para ahí. Márquela, porque va a buscar otra cita. Márquela. Ahí mismo, en San Lucas, estamos en San Lucas, ¿verdad? 10. Pero si lo recordamos un poquito más para allá, 8, 11. Ustedes van a ver que el mismo San Lucas viene a hablar, y lo dice de una manera sencilla, dice, el reino de los cielos se parece y da una parábola. Y después dice, la semilla o la simiente del reino de los cielos es la palabra de Dios. Pero me gusta como dice San Lucas, como la semilla del reino de Dios, entonces hay un enemigo que se llama el diablo, que va a venir a robar la palabra de Dios. No vaya a ser que los curas crean y se salven. La Sagrada Escritura muestra que el diablo sabe muy bien que al leer las Escrituras vamos a creer y vamos a alcanzar la salvación. Y por eso el diablo va a estar pendiente de robar la semilla del reino. Ahí está la respuesta al desaliento, al desgano, a la poca importancia que los sacerdotes le damos a las Sagradas Escrituras. Que por allá un santo, yo no sé, yo no estaba cuando eso, pero yo escuché que dijeron a un santo que dice que como cuidamos de no desperdiciar ni siquiera una partícula de la Eucaristía, porque ahí está Cristo, así deberíamos preocuparnos por no descuidar ni siquiera una palabra de las Sagradas Escrituras. Porque la palabra debe hacerse carne y habitar entre nosotros. Escuche cómo dice San Lucas. Aprendan qué significa esta comparación. Aprendan significa nadie nació aprendido y lo va a enseñar el maestro y todos tenemos que aprender. Aprendan significa lo hemos descuidado, no le hemos dado importancia, pero está escrito. Aprendan lo que significa esta palabra. La semilla es la palabra de Dios. Listo. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Qué es lo que no está claro? La semilla del reino de los cielos. Esa semilla que usted tiene que sembrar en su terreno y en el terreno de los demás es la palabra de Dios. Sacerdote, hoy Dios
nos está reclamando a nosotros qué está pasando con la palabra de Dios, que es la semilla del reino. Y podríamos preguntarnos, ¿realmente creo que es la semilla? Si lo creo, ¿por qué no la siembro en mi corazón? ¿Por qué no la leo? Y si lo creo, ¿por qué no se la predico a la gente? ¿Qué está pasando? Pero ya. La semilla es la palabra de Dios, la semilla del reino. O sea, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿Qué está escrito en la palabra? Haz eso y vivirás. Esa es la semilla del reino. Pero ojo, ¿por qué el diablo se roba la palabra? Porque el diablo sabe que al usted leer la palabra se convierte en un sacerdote de fe. Y su final será la vida eterna, y a él no le conviene ninguna de las dos cosas. No le conviene un sacerdote que crea, porque ese sacerdote hará que otros crean. Y no le servirá que un sacerdote se salve, porque él quiere no estar solo en el infierno, sino que todos vayamos con él. Ahora, escucho lo que sigue. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. Vean la acción del diablo. Viene el diablo y la arranca de su corazón, que no tenga usted el amor a la palabra, el gusto por la palabra, el interés por la palabra. O sea, no es de corazón. La tengo que leer porque tengo que predicar y pero no la arranca del corazón, no llega al corazón. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo la arranca? Escúchenlo, si no está en la Biblia no me crean. Pues no quiere que crean y se salven. La primera solamente. Porque el diablo no quiere que crean. Porque el diablo no quiere que crean. Sacerdotes, ¿qué es lo que no entienden? Esto es palabra de Dios. Le aseguro que eso no lo escribí yo. Yo no había nacido. Y ustedes saben que yo no había nacido cuando escribieron eso. Y es palabra de Dios. Pero el diablo no quiere que crean. De modo que según las Escrituras, un sacerdote, y ustedes conocen muchos de esos, que no lean la palabra de Dios, será un sacerdote que celebrará misa, será un sacerdote que celebrará sacramentos, será un sacerdote párroco, tendrá muchos títulos, tendrá muchos puestos en la diócesis, pero no tendrá fe. De esos abundan aquí en Guatemala y en Guatepeor. Y no nos caigamos a mentira. Hay gente, laicos, que tienen más fe que los sacerdotes. ¿O no? Es más todavía, pareciera que el trabajo de muchos sacerdotes es matar y destruir la poca fe que tienen los laicos. ¿Por qué? Porque en el seminario se premia al seminarista que es un intelectual en teología, pero no se le anima a empaparse de la palabra de Dios, a enamorarse de la palabra de Dios, a dejar que la palabra de Dios llegue a su corazón. Eso ustedes lo saben que no es así. Y ojalá los rectores del seminario y profesores de los seminarios, ojalá y tomaran en cuenta esto. Qué triste. No le interesa a un cura con fe. Al diablo no le interesa a un obispo con fe. No le interesa. Al diablo le interesan los obispos, pero sin fe. Le interesa que haya muchos curas, pero sin fe. Y tenemos en abundancia hasta para exportar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo, sencillo. ¿Qué lees en ella? Haz eso y vivirás. En eso se resume todo el retiro. Pero en eso se resume toda la enseñanza de Jesucristo.
¿Cómo usted y yo tenemos que alcanzar la vida eterna? Lo resumió tan sencillo así. Lee las Escrituras y póngala en práctica y punto. Porque en ella vamos a tener fe. Pero existe Satanás y dice, no quiero que crean. Entonces vuelvo a decir, porque el diablo viene y se la roba. Pues no quiere que crean y se salven. Sinvergüenza de Satanás. Satanás no quiere que los sacerdotes se salven y no quiere que el pueblo se salve. Y por eso nos roba la palabra del corazón. Ahí está la explicación. ¿Por qué tanto desaliento por leer la palabra de Dios? Tanta indiferencia, tantos libros que nos hemos leído, pero la Biblia aún no. Podríamos hacernos la pregunta, ¿ya me leí las Sagradas Escrituras? Y si ya me la leí como palabra de Dios o cómo me la leí. ¿Me la leí como cualquier libro o me la leí como la palabra de Dios? La iglesia está pidiéndonos a los sacerdotes que le enseñemos al pueblo la lección divina, que no es otra cosa sino la lectura divina de la palabra. Divina no solamente porque es palabra de Dios, divina porque le vamos a poner alma, corazón y vida, divina porque debe ser para nosotros como la miel al paladar, algo que está divino, rico, sabroso, que me deleito de ella. Es el deber ser. Es el deber ser. Reto a cualquiera de ustedes, vaya a un seminario, mire el horario desde la mañana hasta la noche y mire a ver en qué parte del horario dice lectura reposada, meditada de la palabra de Dios para los seminaristas. Existe, al menos en el seminario mío, existía lo que se llama se hacía la oración y se hacía después la meditación. La meditación. Y yo no sé si en el seminario ustedes pasaban lo mismo. Unos meditaban roncando. Otros meditaban leyendo lo que tenían que estudiar para el examen que venía. O leyendo de cualquier libro de Sócrates o Platón. Y así meditaban en el seminario. Digo en mi seminario, no sé de ustedes. ¿Y la palabra de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde quedó? Jesucristo entonces nos invita a nosotros a gustar la palabra de Dios. Ahora sí volvemos a donde estaba el versículo 25, ya el 26, ¿qué lees en ella? Y me emociona cuando el hombre le responde lo que leía en las Sagradas Escrituras. Cuando el hombre le responde a Jesús qué leía en las Sagradas Escrituras, le mostró a Jesús como lo que era el corazón de las Escrituras. Escuche, amarás, le dijo el hombre. Amarás al Señor tu Dios. El hombre entonces dice, yo he leído en las Escrituras. Las Escrituras, ¿a qué me llevan? A conocer a Dios. ¿A qué me llevan? A amar a Dios. Pero no me lleva a amar a Dios superficialmente, de puro bla, 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 bla. Las Escrituras, este hombre lo dijo sin pensar lo que estaba diciendo, pero fue una gran lección para nosotros. Cuando leo las Sagradas Escrituras, ellas me enseñan a amar a Dios. ¿Pero cómo me enseñan a amarlo? Con todo tu corazón. Cuando yo leo las Escrituras, entonces produce en mí un amor hacia ese Dios. ¿Por qué? Porque entonces ya no tengo un Dios según mi pensar. No es un Dios que es un mito, una leyenda o una idea o una imagen. Es el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios grande y poderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, incluso el Dios de la primera lectura. ¿Cómo se llamaba el de la primera lectura? Jonás. El Dios ese de Jonás. Y cuando yo voy conociendo en la Sagrada Escritura a ese Dios, entonces brota en mí un amor
del corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Y si no leo las Escrituras, amaré al Señor, pero no con todo el corazón. De puro bla, 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 bla. Pregunto, ¿y no es eso lo que está pasando en los fieles y en la jerarquía de la iglesia? Un amor a Dios, pero no del corazón. Pero si hay amor a Dios, pregúntele a cualquier persona, pregúntele al que usted quiera, a un borracho, a un drogadicto, a una prostituta, pregúntele al que usted quiera. ¿Te ama a Dios? Uy, Diosito, Diosito santo, yo lo amo. Pero vamos a examinar si es con el corazón, con convicción plena, con entrega total, con la capacidad de hacer como San Dionisio lo que sea por él y dar la vida, si fuera posible, por él y los compañeros mártires. Usted mismo, si en este momento tuviésemos que dar la vida por Cristo, que viniese y dijera, bueno, sigue siendo cura, te matamos. Si renuncias a ser cura, te dejamos con vida. ¿Qué haríamos? ¿Qué vamos a elegir? ¿Amamos a Dios con todo el corazón? Alarma, no. Y si eso es en los sacerdotes, ¿qué se espera del común de los mortales? Por no conocerlo. Amarás al Señor con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu alma, o sea, la parte espiritual. Toda la parte espiritual se centra en Dios y toda la fuerza espiritual hacia Él. Un amor hacia Él, una convicción plena espiritualmente, desde la fe, una fe entregada total a Dios. Con todas tus fuerzas. ¿Estamos gastando toda nuestra fuerza por las cosas de Dios? No. Nos faltan las fuerzas para hacer las cosas. No tenemos la fuerza que tenían las primeras comunidades cristianas, que tenían los santos, que tenían los mártires. No tenemos esa fuerza. Nos desanimamos, por cualquier cosa nos desanima. Hoy día encontramos a muchos sacerdotes deprimidos, cansados, agobiados, con estrés, con S4, con S5, ¿o no? Las fuerzas las hemos perdido. Ya no tenemos fuerza para ir allí, para ir a predicar allá, para evangelizar aquel sector, para que no, ya no tenemos fuerza. Hemos perdido la fuerza. Porque no hemos encontrado la importancia de la palabra de Dios que hace que brote de nosotros ese caudal de agua que salta para la vida eterna. No. Ese alimento de que dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fuerza que nos da ese alimento. No. Entonces necesitamos, queridos hermanos, una convicción plena de que la palabra de Dios es importante para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y con toda tu mente. Qué bonito que diga que también con la mente. A Dios también se le ama con la mente. Yo también tengo que comenzar a ver lo que Dios ha hecho, utilizar la mente que Dios me ha dado para ver las grandezas del Señor, para contemplar, meditar la grandeza del Señor y decir, Naguará, ese es mi Dios. El Dios de que dice San Pablo, ¿de acuerdo? De Colosenses por allá 1:16. Por Él se hizo todas las cosas, celestes, terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él o para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. O el Salmo 94. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vamos a usar esta mente que Dios nos ha dado para poder detectar quién es nuestro Dios, qué capacidad tiene, qué grandeza tiene, hasta dónde puede llegar. ¿Por qué yo le sirvo a Él? ¿Por qué tengo que hacerlo con alegría, con gozo? ¿Quién es Él? Que mi mente también esté convencida de quién es Dios. ¿Por qué lo sigo? ¿Por qué lo sirvo?
nos hace falta. Y luego resume Jesús a través de este hombre que él le está preguntando, pero para darnos una enseñanza, no solamente el amar a Dios. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo leo las Sagradas Escrituras, me doy cuenta que tengo que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, con toda la mente. Pero me doy cuenta al leer las Escrituras que debo amar al prójimo como a mí mismo. Queridos sacerdotes, esa es otra tarea muy grande para nosotros. No estamos amando a Dios con toda la fuerza, pero tampoco estamos amando al prójimo como a nosotros mismos. Este es un gran problema que tenemos. Es un gran problema que tenemos. Al prójimo no lo estamos amando. Y el Señor nos reclama. ¿Por qué? Y ustedes no se dan cuenta, ya lo saben. Y cuando el hombre le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Qué casualidad. ¿Casualidad? ¿O Jesús lo hizo a propósito? ¿Casualidad? ¿O Jesús nos da una advertencia? ¿Casualidad? ¿O Jesús nos pone un espejo? Iba un hombre por un camino, lo agarraron unos malandros en una golpiza, lo dejaron tirado. Y en ese preciso momento iba un cura. ¿O no? Dice un sacerdote, ¿a quién representaba el sacerdote? No hacían los papeles de nosotros, aun cuando fueran del Antiguo Testamento, no eran los que les daban el culto a Dios, no eran los encargados de llevar al pueblo a Dios y de ofrecer los sacrificios por el pueblo hacia Dios. No era el retrato vivo de los obispos y de los sacerdotes de la Iglesia Católica, siendo, claro, como eran allá del Antiguo Testamento, pero era figura de lo del Nuevo. No podemos negarlo, pero mire cómo Cristo, que es Dios, que conoce los corazones humanos, dice que los curas que no leemos las Sagradas Escrituras, podemos llegar a tener un corazón de piedra a tal punto que no sintamos el dolor ajeno. Dime si eso no es lo que está pasando. Y sacamos excusa. Tenían excusa, ustedes saben cuál es la excusa. El hombre estaba herido, estaba sangrando y el sacerdote no podía contaminarse con sangre porque quedaba impuro. Y la ley le decía que era imposible tocar a alguien impuro. Y por cumplir la ley, que no era de Dios simplemente, sino era precisamente los fariseos que se aferraban a eso y no agarraban el espíritu de la ley, sino la letra, se dio un rodeo y se fue y dejó al hermano sufriente y no le importó nada. 2000 años después de que Cristo cuenta eso, vuelve a suceder lo mismo. Ustedes y yo no tenemos corazón de carne. Vemos el sufrimiento ajeno y no hacemos nada. O hacemos lo de la ley del mínimo esfuerzo, lo mínimo que pueda hacer. Pero Jesucristo aquí puso al buen samaritano, no la ley del mínimo esfuerzo. Lo agarró, incluso cuando la ley decía que no podía hacerlo. Lo montó en su cabalgadura, no es la ley del mínimo esfuerzo. Lo llevó al lugar, buscó una posada, buscó allí la gente que lo atendiera, pagó y dijo, bueno, ahí le dejo una moneda, cuando regrese pagaré lo que haga falta. La ley del mínimo esfuerzo no. Lo hizo todo por su hermano. ¿Qué hacemos nosotros hoy en Venezuela, sacerdotes, cuando el hambre está matando a tantos, cuando las enfermedades están matando a tantos? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Tenemos excusas para no ayudar, para no atender? Sí, sí las tenemos. Y volvemos a ser los mismos sacerdotes que dan un rodeo y ven el sufrimiento humano y no hacen nada, sacando su excusa. Y viene el levita
y hace lo mismo. ¡Qué desgracia! A veces nos preocupamos y tenemos, sí, dinero para construir templos, que está bien. Y tenemos dinero para arreglar la casa cural, y está bien. Y tenemos dinero a lo mejor para comprarnos un carro, y está bien. Pero no tenemos dinero para darle de comer un solo plato de comida a ese mendigo que está allí. O atenderle, ayudarle a comprar una medicina a este mendigo que no tiene cómo comprar una medicina. ¿Qué hacemos, hermanos, con el hermano sufriente? Por el templo hacemos rifas, por el templo hacemos grandes cosas, vamos, hablamos con los políticos, nos desgastamos, y por Cristo vivo que está a nuestro lado, ¿qué hacemos? Nos hemos vuelto de corazón de piedra. No quisiera decir, pero yo escuché una vez y me dolió en el alma. Pero después me puse a pensar y yo dije, pero duele, ¿no? Pero ¿por qué la gente lo dice? Escuchaba y decía, los sacerdotes son como los chulos, como los amuros. Comen de todos y de ellos no come nadie. Me dolió mucho. Y no estoy de acuerdo con eso. Pero me puse a revisar y digo, pues sí, he conocido varios así. La pregunta de Judas, ¿y seré yo acaso maestro? No podemos cerrarnos los ojos, o no podemos dejar de practicar el Evangelio, o no podemos decir yo tengo fe si no hago lo que Jesús manda. Y al final Jesús le pregunta al hombre, ¿cuál de estos, versículo 37 o 36, el 37, creo que es, cuando Jesús pregunta, ¿cuál de esos? ¿El 36? 36. El 36. Según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Listo, vete y haz tú lo mismo. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Pero si no hemos leído la palabra de Dios, no podemos detectar que Jesús es el que está en el pobre. Tuve hambre, me diste de comer, Mateo 25, del 31 en adelante. Tuve sed, me diste de beber, era forastero, me hospedaste. ¿Cuándo, Señor? ¿Se acuerda de aquel insignificante? Ese era yo. Si me diste de comer, venga, bendito de mi Padre, al reino de los cielos preparado de antes de la creación del mundo. Si no me diste de comer, muy cura, muy obispo, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, siendo obispo, siendo cura, pudiste darme de comer y no lo hiciste. Era forastero, no me hospedaste. Estuve enfermo, no me visitaste. Menos mal que el fin del mundo no fue en la pandemia. Porque si hubiese sido en la pandemia, la mayoría de curas para el infierno. Estuve enfermo, no me visitaste. Era forastero, no me hospedaste. Tuve hambre, no me diste de comer. Encerrado y no podíamos practicar porque la ley nos lo prohibía, al igual que lo prohibió a los sacerdotes, al sacerdote y al levita. Y nosotros caemos en lo mismo. Hoy el Evangelio, al comenzar este retiro, nos centra en dos partes. El Evangelio, una, ¿qué está escrito? ¿Qué lees en ella? Tendrás vida eterna si lo practicas. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, al prójimo como a ti mismo. Si lees la palabra de Dios, lograrás eso y tendrás la vida eterna. Pero la primera lectura, ¿recuerdan? La de Jonás. Dios le dijo a Jonás, vaya y predica al pueblo, vaya a predicar la palabra al pueblo. Y Jonás se rehusó a predicar la palabra. Como muchos sacerdotes hoy se rehúsan a predicar la palabra. No quieren obedecer al mandato del Señor a predicar la palabra. Y muchas desgracias vienen porque los sacerdotes no queremos predicar la palabra. Y las tormentas del mundo, que es el mar que se levanta esa tormenta, es a causa de que los sacerdotes no queremos, como Jonás, predicar la palabra.
Necesitamos para predicar la palabra que venga una ballena y nos trague. Que nos tiren al mar. Entonces necesitamos una purificación. Necesitamos pasar por los momentos difíciles para comenzar ahora sí a predicar la palabra. Pues el Señor hoy nos invita al comienzo a tener presente. ¿A qué me llamó Dios? Me llamó para que yo me deje empapar de su palabra, conocerlo a Él, servirle a Él y ganarme el cielo, pero al mismo tiempo ir a predicar la palabra a otros hermanos. Amén.